Dios le pidió a Abraham que se cortara parte de su cuerpo como señal de su pacto. No le pidió oro, no le pidió un animal, no le pidió un templo, le pidió sangre. Es más, le pidió su propia sangre, y a los 99 años. Pero ¿por qué esa parte del cuerpo específicamente? ¿Por qué no la mano o el pecho o cualquier otra parte visible? La respuesta a esta pregunta revela algo sobre Dios y sobre su pacto que la mayoría de personas nunca ha escuchado. Y cuando lo entiendas, no vas a poder ver esta historia de la misma forma. Abraham no era un hombre joven cuando Dios le hizo esta petición. Tenía alrededor de 99 años. Había pasado décadas cargando una promesa que todavía él no veía cumplida. Dios le había dicho que sería padre de muchas naciones enteras, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena en el mar. Eran palabras enormes para un hombre que no tenía ni un solo hijo legítimo. Y los años habían pasado uno tras otro, sin noticias, sin señales, sin cumplimiento visible. La fe de Abraham no había sido un camino fácil ni glorioso, había sido un camino largo, silencioso y a veces un poco confuso. En un momento de esta impaciencia, había escuchado a su esposa Sara y había tenido un hijo con la sierva egipcia, Agar, un hijo llamado Ismael. Y aunque Abraham lo amaba profundamente, Dios le dejó claro que Ismael no era el hijo de la promesa. Así que Abraham seguía esperando, seguía con 99 años, con un cuerpo viejo, con una esposa de 89 años que nunca había podido concebir. Y fue en ese momento exacto cuando Dios volvió a aparecer, pero esta vez no solo vino a repetir la promesa, vino a formalizarla, a sellarla, a convertirla en un pacto real con condiciones reales y con una señal física que no pudiera olvidarse ni ignorarse. Y lo primero que hizo Dios en esa conversación fue cambiarle el nombre. Dejó de llamarse Abraham y pasó a llamarse Abraham. Llegó a llamarse Sara. En el mundo bíblico, cambiar el nombre de alguien era mucho más que un gesto simbólico. Era una declaración de transformación total. Era Dios diciéndole a este hombre: lo que fuiste ya no existe más. Lo que serás es lo que importa. Eres el padre de multitudes, aunque todavía tú no puedas verlo. Pero esta nueva identidad tenía un precio. Dios le pidió algo que ningún hombre esperaría escuchar al final de una conversación sobre promesas y bendiciones. Le pidió que tomara un cuchillo y se circuncidara, y que hiciera lo mismo con cada uno de los hombres de su casa, con sus hijos, con sus siervos, con todos los varones de su comunidad. Y no solo eso, le dijo que cualquier varón que no fuera circuncidado sería cortado de su pueblo, que había quebrantado el pacto. No era una sugerencia, no era una recomendación, era una condición, y Abraham obedeció ese mismo día. Pero la pregunta que nadie se hace es esta: ¿por qué esa parte del cuerpo? ¿Qué tiene de especial ese lugar específico para que Dios lo eligiera como la marca permanente de su pacto con su pueblo? Porque Dios no hace nada sin razón, y esta elección estaba cargada de un sacrificio tan profundo que conecta directamente con todo lo que vendría después en la historia de la redención. Para entender por qué Dios eligió esa parte del cuerpo, necesitamos pensar en lo que representa. La circuncisión no se hacía en cualquier lugar, se hacía específicamente en el órgano reproductor masculino, en el lugar del cuerpo a través del cual se transmite la vida, el lugar a través del cual la descendencia de Abraham iba a multiplicarse hasta llenar la tierra. Y eso no fue accidental. Dios estaba poniendo su marca exactamente en el origen de la promesa. Piénsalo de esta manera.
Dios le ha dicho a Abraham que su descendencia sería incontable, que de él saldrían naciones enteras, que el pueblo de Dios nacería a través de su linaje. Y la señal de ese pacto fue colocada precisamente en el lugar del cuerpo donde ese linaje comenzaba. Era como si Dios estuviera diciendo: cada vez que nazca un hijo de este pacto, habría una marca que recuerde de dónde viene y a quién pertenece. Pero hay algo más profundo todavía. En la teología bíblica, la sangre no es solo un fluido, la sangre es la vida. Dios mismo lo establece claramente en las Escrituras cuando dice que la vida de toda carne está en su sangre. Cuando Abraham derramó su propia sangre en ese acto de obediencia, no estaba simplemente siguiendo una instrucción religiosa, estaba haciendo algo que en el mundo antiguo tenía un peso enorme, estaba sellando un pacto con sangre. En la cultura del mundo bíblico, los pactos más serios, los más sagrados y los que no podían romperse sin consecuencias graves, siempre involucraban sangre. Porque la sangre decía: esto no es una promesa de palabras, esto es un compromiso que cuesta algo, esto tiene peso real. Y Dios eligió que esa sangre viniera del lugar más íntimo, más privado y más vulnerable del cuerpo humano. Pero ¿por qué en lo más íntimo y vulnerable? Porque los pactos verdaderos con Dios nunca son superficiales, no se hacen desde la distancia, no se hacen desde la comodidad, se hacen desde el lugar más profundo de quién eres, desde lo que nadie más ve, desde lo que más te cuesta entregar. La circuncisión era una señal que decía: le entrego a Dios incluso lo que es más mío, lo que está más escondido, lo que nadie más puede tocar. Eso era el pacto. Y había otro elemento en este acto que es fundamental para entenderlo completamente. La circuncisión dejaba una marca permanente. No era algo que pudieras borrarse o ignorarse. No era un collar que podías quitarte. No era una declaración que podías retirar cuando las cosas se ponían difíciles. Era parte del cuerpo para siempre, y eso también era intencional, porque Dios no estaba buscando seguidores de temporada, no estaba buscando personas que lo siguieran cuando era conveniente y lo abandonaran cuando costaba. Estaba buscando un pueblo que llevara su marca en la carne, que no pudiera mirarse al espejo sin recordar a quién pertenecía. Cada hombre israelita se levantaba cada mañana con esa marca, sin necesidad de recordatorios externos, sin necesidad de calendarios ni rituales adicionales. La señal del pacto estaba en su propio cuerpo. Eso creaba algo muy específico en la identidad de ese pueblo, una conciencia constante de pertenencia, una memoria corporal del pacto que no podía apagarse. Pero hay algo que va todavía más profundo en el significado de este acto, algo que los rabinos judíos entendieron muy bien y que el apóstol Pablo explicó siglos después con una claridad que cambia todo. La circuncisión no era una señal externa, era una imagen de algo que Dios quería hacer internamente con el corazón de su pueblo. Y esa conexión entre la carne y el corazón es donde la historia se vuelve realmente poderosa. Moisés lo sabía, había crecido lejos de su pueblo en el palacio del faraón, sin las tradiciones israelitas grabadas en su memoria desde niño, pero conocía el pacto, conocía lo que la circuncisión significaba para su pueblo. Y aún así había dejado que su propio hijo creciera sin esa marca, y esa decisión casi le costó la vida. Si viste nuestro video anterior, sabes exactamente de lo que estamos hablando. En medio del desierto, en una noche que nadie esperaba, Dios salió a detener a Moisés antes de que pudiera cumplir su misión. No porque Dios estuviera siendo cruel, sino porque había una grieta en el pacto dentro de su propia casa. Su hijo no tenía la marca de Abraham y Dios no podía enviar al libertador de su pueblo
si este hombre no había cumplido la condición más básica del pacto que se remontaba siglos atrás hasta Abraham. Si todavía no has visto ese video, te lo recomiendo porque lo que pasó en esa noche en el desierto cobra un significado completamente nuevo cuando entiendas todo lo que estamos hablando hoy. El enlace está en la descripción y en las tarjetas del video, pero sigamos porque aquí es donde todo se conecta de una forma que va a sorprenderte. Desde Abraham hasta Moisés pasaron muchos siglos, generaciones enteras de hombres llevando esa marca en su cuerpo. Siglos de un pueblo entero cargando en su carne la señal del pacto con Dios. Pero los profetas del Antiguo Testamento empezaron a decir algo que incomoda profundamente a muchos. Empezaron a decir que la circuncisión en la carne no era suficiente. Jeremías lo dijo claramente: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. ¿El prepucio del corazón? Esa frase no era profética ni decorativa. Era un diagnóstico brutal. Había personas que llevaban la marca en su cuerpo, pero tenían el corazón sin circuncidar, duro, cerrado, sin entregarte realmente a Dios. Y Dios estaba diciendo que eso no era suficiente, que la señal externa sin la transformación interna era una contradicción viviente. Porque el pacto nunca fue solo sobre el cuerpo. El cuerpo era la imagen visible de algo que tenía que ocurrir en lo más profundo del ser humano. La circuncisión del corazón significa esto: cortar todo lo que endurece el corazón y lo aleja de Dios, las actitudes, los ídolos internos, la autosuficiencia, el orgullo, todo aquello que se hace que un hombre viva para sí mismo en lugar de vivir para Dios. Eso era lo que Dios siempre había querido desde el principio, desde el momento en el que puso la señal en el cuerpo de Abraham. Lo que buscaba era un pueblo con el corazón completamente entregado. Y entonces llegó el momento que cambió todo. Quiero que te detengas un segundo aquí, porque lo que viene ahora es probablemente la parte más importante de todo este video. Durante siglos, el pueblo de Dios había llevado la circuncisión como una señal del pacto. Era real, era necesaria, era parte de su identidad, pero siempre fue una sombra, una imagen que apuntaba hacia lo más grande que todavía no había llegado. Y cuando Jesús llegó, todo cambió. Pablo lo explica en Colosenses de una forma que conecta todo lo que hemos visto hasta hoy. Dice: en Cristo fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, sino con la circuncisión de Cristo, que es despojarse del cuerpo pecaminoso. En otras palabras, lo que Abraham hizo con una piedra afilada en su carne, Dios lo hace ahora en el corazón de cada persona que se entrega a Cristo. Ya no es una marca externa, es una transformación interna. Ya no es sangre derramada en la carne, es la sangre de Cristo que sella un pacto nuevo y mucho mejor. Y eso nos lleva a una nueva pregunta que quiero dejarte pensando antes del cierre. Si la circuncisión del corazón es lo que Dios siempre quiso, ¿cuánto de tu corazón todavía no has entregado? Hay algo que el apóstol Pablo entendió mejor que nadie. Pablo había sido fariseo, uno de los más estrictos, uno de los más comprometidos con la ley y con las tradiciones de Israel. Había sido circuncidado al 8º día, como manda la ley. Conocía el pacto desde adentro. Lo había vivido en su cuerpo y en su mente desde que era pequeño. Y sin embargo, cuando encontró a Cristo, escribió algo que escandalizó a muchos en su tiempo.
Dijo que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para alguien que había dedicado toda su vida a guardar la ley, esa era una declaración revolucionaria, casi imposible de imaginar viniendo desde él. Pero Pablo no estaba diciendo que la circuncisión había sido un error, no estaba diciendo que Abraham había obedecido en vano, no estaba descartando siglos de historia del pueblo de Dios. Estaba diciendo algo mucho más profundo. Estaba diciendo que la circuncisión siempre había sido una imagen, una señal que apuntaba hacia algo que todavía no había llegado. Y que ahora que había llegado lo que la imagen prometía, la imagen misma ya no era lo que importaba. Es como cuando recibes una carta que te anuncia que alguien viene a visitarte. La carta importa mientras esperas, pero cuando esa persona finalmente llega y está sentada frente a ti, nadie sigue mirando la carta. Nadie la trata como si fuera más importante que la persona misma. La circuncisión era la carta. Cristo era la persona que iba o que ya había llegado. Y con Cristo llegó algo que Abraham nunca pudo experimentar completamente, pero que de alguna forma misteriosa ya anticipaba cuando obedeció con una piedra afilada en el desierto de su fe. Llegó el nuevo pacto, el pacto sellado, no con la sangre de un hombre en su carne, sino con la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Un pacto que no requería una marca en el cuerpo, sino una transformación del corazón. Un pacto que no excluía a ningún pueblo ni a ninguna nación, sino que abría las puertas a todo ser humano que quisiera entrar. Y aquí es donde la conexión con el bautismo se vuelve imposible de ignorar. Pablo en Colosenses lo dice directamente: fuisteis también circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo. Es la nueva circuncisión, no en el sentido de que sea exactamente lo mismo, sino en el sentido de que cumplen el mismo propósito en el nuevo pacto. Son la señal visible de una realidad invisible. Son el momento donde alguien dice públicamente: pertenezco a este pacto. Esta es mi identidad, este es mi Dios. La diferencia en el que la circuncisión marcaba la entrada al pueblo de Israel, el bautismo marca la entrada al cuerpo de Cristo, a una comunidad que no tiene fronteras geográficas, ni étnicas, ni culturales, una comunidad que abraza a todo el que quiere venir. Y hay algo más que conecta estas dos señales de una forma que pocas personas notan. Ambas involucran una muerte simbólica. La circuncisión era el corte de algo que formaba parte de ti, era desprenderse de algo propio, era una pequeña muerte voluntaria, como una señal que ya no vivías solo para ti, sino para el pacto. El bautismo es descender al agua como si fueras una tumba y salir como alguien nuevo, como alguien que murió a su vida vieja y resucitó a una vida nueva en Cristo. Ambas señales dicen lo mismo con diferentes lenguajes. Lo que era tuyo ya no te pertenece completamente, pertenece a algo más grande, pertenece a Dios. Y eso nos lleva de regreso a Abraham, ese hombre de 99 años que tomó un cuchillo y obedeció sin entender completamente todo lo que ese acto significaba, sin saber que siglos después de su obediencia iba a ser el primer capítulo de una historia que terminaría en una cruz y en una tumba vacía. Abraham no vio todo el cuadro, solo obedeció con lo que tenía, y eso fue suficiente para que Dios lo llamara su amigo. Y aquí hay algo que me parece poderoso y que quiero que te lleves hoy.
Abraham obedeció sin entender todo. Moisés casi pierde su vida por no obedecer en algo que sí entendía. Dos hombres, dos historias, dos lecciones completamente diferentes sobre lo que significa vivir en pacto con Dios. Abraham nos enseña que la obediencia no requiere entenderlo todo, solo requiere confiar en quien te lo pide. Moisés nos enseña que no puedes posponer indefinidamente lo que Dios te ha pedido, que hay un momento donde el tiempo se acaba y Dios mismo viene a recordártelo. Y los dos juntos nos enseñan algo sobre nosotros el día de hoy. Dios sigue buscando personas que lleven su marca, no en la carne, sino en el corazón. Personas que vivan de una forma que diga soy de Dios, no solo cuando es conveniente, sino en lo privado, en lo íntimo, en lo que nadie más ve. Esa es la circuncisión del corazón y esa es la pregunta que te dejo antes del cierre. ¿Llevas la marca de Dios solo en lo que la gente puede ver o también en lo que nadie más puede ver? Cuando Dios pidió a Abraham que se circuncidara a los 99 años, muchos podrían pensar que fue una petición extraña, casi cruel, sin sentido aparente. Pero hoy vimos que detrás de ese acto había una teología tan profunda que atraviesa toda la Biblia de principio a fin. La circuncisión no fue un ritual arbitrario, fue la primera imagen de algo que Dios siempre quiso, un pueblo con el corazón completamente entregado, una marca que dijera soy tuyo, no solo en palabras, sino en mi carne, en mi vida, en lo más íntimo de quién soy. Y esa imagen encontró su cumplimiento más grande en Cristo, en una cruz donde la sangre de un nuevo pacto fue derramada, en un bautismo donde cada creyente declara lo mismo que Abraham declaró aquella noche con una piedra afilada en el desierto. Me entrego, soy tuyo, este pacto me define. Abraham no entendió todo lo que ese momento significaba. Moisés casi pierde la vida por haber ignorado ese mismo pacto en su propia casa. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de ver el cuadro completo que ninguno de los dos pudo ver. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Porque conocer la historia no es suficiente, entender la teología no es suficiente. Lo que Dios siempre buscó no fue un pueblo informado, sino un pueblo transformado, un pueblo que llevara su marca, no como tradición, sino como identidad real y viva. Si este video te aportó algo que no sabías, déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber tu opinión. ¿En qué parte de todo esto más te impactó? Y si todavía no has visto el video de Moisés donde todo esto cobra vida de una forma que te va a erizar la piel, te lo dejo en la descripción, porque ahora que entiendes lo que significa la circuncisión, lo que Dios hizo esa noche en el desierto, va a tener un peso completamente diferente. Nos vemos en el próximo video.